Saludos para todos nuestros hermanos, también aquellos que están a través de la señal del internet. Nos encontramos en este lugar. Ya hoy es jueves, la penúltima noche, pero todavía nos quedaría un tema para el día sábado en la mañana, como lo decían durante la presentación. Creo que durante esta semana hemos abordado algunos temas cruciales para la comprensión de los eventos que serán la antesala de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No podemos ignorar todos estos eventos. Necesitamos cada vez más sentirnos seguros de que seremos salvos por la gracia del Señor Jesús, a pesar de los eventos y circunstancias difíciles que pueda enfrentar el mundo. Y estar siempre confiado en que Jesucristo está resguardando, cuidando, guiando, sanando, salvando nuestras vidas. Y siempre podemos dar testimonio de que somos el resultado de la misericordia de Dios, ¿verdad que sí? Somos el resultado de la gracia de Dios. Debemos dar siempre ese testimonio, decir esa verdad. Vamos a orar para introducirnos en el mensaje de esta noche. Allí donde estamos, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Querido y amante Padre Celestial, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Y en esta noche queremos igual contar con tu dirección. Tu Espíritu Santo sea propicio aquí para que nuestra mente y nuestro corazón sea dirigido por la obra del Espíritu de Dios. Bendice los oyentes, la señal de internet, que esos mensajes puedan llegar a los corazones y que la señal también sea dirigida por tu Espíritu Santo. Bendice también los que estamos aquí presentes y acompáñanos y bendícenos. En el nombre de Jesús, amén. Hoy estaremos hablando sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una verdad que no podemos nunca olvidar. Es la razón por la cual nosotros existimos, porque anunciamos la segunda venida de Jesús. El título dice allí, yo lo puse allí, finalmente lo veremos. Finalmente nos encontraremos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que dudar de eso. La esperanza no puede perderse. Debemos seguir manteniendo la esperanza firme, aunque vengan el enemigo con su quincallería de tentaciones y venga Satanás para tratar de destruir la fe. No podemos bajar la guardia, debemos mantenernos sosteniendo esa fe, esa esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos sobre la segunda venida de Jesús, inmediatamente vamos a abordar un capítulo que es un capítulo que debe ser estudiado en la perspectiva profética, como lo es Mateo 24 y Mateo 25. El tema del sábado vamos a profundizar un poco más sobre este capítulo 24, el sermón de Jesucristo en el Monte de los Olivos, cuando estuvo allí y dio ese sermón profético. Ese va a ser el sábado en la mañana, pero hoy quiero hacer énfasis a los eventos sucesivos que nosotros miramos en las Sagradas Escrituras para una comprensión, para un panorama general de lo que será cuando Cristo venga por segunda vez. Y voy a introducirme con 3 preguntas que siempre la gente se realiza, ¿verdad?
La primera pregunta, bueno, no aparece allí, pero la tengo aquí, dice, ¿crees que el mundo durará para siempre? ¿Cómo será el fin del mundo? ¿Qué sucederá después que este mundo llegue a su fin? Oh, ahí está. ¿Qué sucederá después que este mundo llegue a su fin? Y vamos a mirar lo que la Biblia enseña. Siempre la Biblia como nuestra regla de fe y práctica. En una oportunidad del Señor Jesucristo, estando con sus discípulos, ellos se acercaron a Él, dice la Biblia allí en Mateo capítulo 24, el versículo 3 dice, y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Vean ustedes la naturaleza de la pregunta de los discípulos de Jesús. Ellos le dijeron al Señor Jesús, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? Primera pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta, y también, ¿y del fin del siglo? Como tres preguntas en una. Es como cuando alguien le pregunta, diga dónde, cuándo y cómo, ¿verdad? Los que hacen un examen les preguntan, yo tenía un profesor que hacía exámenes así, diga cuándo, dónde y cómo y por qué. Y uno empezaba a responder esas preguntas. Muy bueno era ese profesor. Ahora, esta pregunta que le hacen los discípulos al Señor Jesucristo apunta a responder todos esos eventos sucesivos que nosotros miraremos antes de la venida de Jesús, durante el evento de nuestro Señor Jesucristo, de su segunda venida, y después que Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Nosotros podemos tener la plena seguridad de la declaración del Señor Jesús para sus discípulos, cuando Él les dijo, no se turbe vuestro ¿qué? Vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa es una promesa muy importante, muy significativa. El Señor Jesucristo le dio esta promesa a sus discípulos para que no se sintieran preocupados, dado de que Él les había anunciado que ya iba a partir. Le dijo, no se preocupen, voy a la casa de mi Padre a preparar un lugar para vosotros. Pero en esa declaración de Jesús, Él dijo algo muy importante. Dijo, vendré otra vez. Vendré otra vez. Y en esa declaración fue acompañada con, y os tomaré a mí mismo. Para los que estudian la Biblia y toman en cuenta las palabras de Jesús, cuando Jesús dijo, os tomaré a mí mismo, significa que Él va a venir a buscar personas que son semejantes a Él. Vendré a buscar personas semejantes a Cristo, a Él. Ahora, de acuerdo a esta verdad bíblica, la pregunta que nos hacemos en nuestro estudio, ¿cómo vendrá Jesús? Hay muchas tendencias en relación a la venida del Señor Jesucristo. De hecho, Satanás tratará de falsificar la venida de Jesús. Por otra parte, hay personas que hablan de la venida de Jesús como un acontecimiento secreto, como algo que sucederá de forma secreta. Y vamos a mirar qué dice la Biblia en cuanto a este evento de lo cual habló el Señor Jesucristo. En primer lugar, en el libro de los Hechos, el capítulo número 1, versículos 9 al 11 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado,
y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Es decir, el evento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar, será de la misma forma como se fue. Será tomado en cuenta el hecho de que se manifestará en el cielo, una señal en el cielo, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay textos bíblicos que acentúan más la seguridad de la venida de Jesús al referirse de que será un evento público, será un evento donde todas las personas verán, no lo será de manera secreta. Dice Apocalipsis capítulo número 1, versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Será un acontecimiento donde todos lo verán. Todas las personas que estén en ese momento van a ver la venida de Jesús, verán ese acontecimiento. Por eso, cuando el Señor Jesucristo habló acerca de su segunda venida, allí en Mateo capítulo 24, versículo 27, para hacer alusión de un acontecimiento visible, él dijo lo siguiente: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre. Será un acontecimiento donde todas las personas lo verán, así como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Yo recuerdo cuando vivía en una ciudad que está al occidente de Venezuela, y allí hay un fenómeno natural que le llaman el relámpago del Catatumbo. Es muy famoso, no sé si algunos de ustedes lo ha escuchado, pero es interesante que ese relámpago está constantemente en acción, y en la noche, a ciertas horas de la noche, usted se levanta y si está cerca allí de la sierra de ese lugar, usted puede ver la manifestación de los relámpagos visible, todo el mundo lo ve. Yo puedo estar de este lado de la ciudad, puedo estar en el norte de la ciudad, puedo estar en el sur, puedo estar en el este, en el oeste de la ciudad, donde esté se puede ver el relámpago del Catatumbo. Es un fenómeno natural. Asimismo, Jesucristo hizo alusión a su evento de la segunda venida como un acontecimiento visible. Ahora, a diferencia de cómo Jesucristo vino por primera vez a esta tierra, cuando venga por segunda vez será ahora un evento glorioso, será un evento grande. Dice Mateo capítulo 24, versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y ¿qué más? Y grande gloria. Está claro allí, no necesita mayor explicación ese evento de la segunda venida de Jesús para referirse que viene con poder y grande gloria, ya no como un niño en un pesebre, sino que ahora será con poder y gloria. Entonces, es muy importante que nosotros podamos conocer la forma en que volverá el Señor Jesucristo, porque el enemigo tratará de imitar o falsificar la venida de Jesús y además engañar con respecto a este evento. Hay tendencias de pensamiento que hacen alusión a que el Señor vendrá de forma secreta,
y utilizando unas palabras del Señor Jesucristo, una comparación donde dice que uno será tomado y otro será dejado, hablan de un rapto secreto, pero no hay evidencias generales de la Biblia que nos asignen de que así será el evento de la venida de Jesús. De hecho, toda la Biblia, cuando usted mira y hace alusión a la venida de Jesús, lo muestra como un evento mundial, un evento visible para todos. La gran realidad es que para el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo habrán dos grupos, así como hemos venido estudiando nosotros las profecías bíblicas y las condiciones de los seres humanos antes de la venida de Jesús. Habrá dos grupos. Existirá el grupo de los que rechazaron al Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis, el capítulo número 6, versículos 15 al 17, nos muestra a nosotros las condiciones de las personas que rechazaron a Jesús. ¿Cómo será para ellos ese evento? Y dice lo siguiente: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. La visión que tuvo Juan vio esto, dice, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre vosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? No será un acontecimiento agradable, favorable para los impíos. Para ese entonces ellos querrán que los montes y las peñas caigan sobre ellos para esconderse del rostro de aquel que está sentado en el trono, para no ver la gloria del Señor. Triste condición para los que rechacen al Señor Jesús. Triste condición para los que no acepten al Señor Jesucristo como su Salvador personal. A diferencia del grupo que estará esperando la venida de Jesús, aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo, que lo siguieron, dice Isaías capítulo número 25, el versículo número 9, dice: y se dirá en aquel día: este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Será para los fieles de Jesús, los que han aceptado a Jesús, será un momento de gozo, de alegría, de felicidad, de satisfacción. Debemos estar nosotros viviendo siempre el gozo de la salvación, la felicidad que imparte la gracia de Cristo, la seguridad del perdón de nuestros pecados, la manifestación constante de su gloria, de su misericordia en nuestras vidas, para que cuando Cristo venga tengamos una actitud de gozo, de felicidad, porque contamos con la seguridad de nuestra salvación. Y la Biblia da una recomendación para aquellos que se preparan para la venida de Jesús. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dice Lucas capítulo 21, versículo número 36. Entonces, ¿en qué se basa el evento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Será un evento glorioso, será un evento grande, visible para todo el mundo, y es un llamado a aquellos seguidores del Señor Jesús a velar, a mantenerse en pie, a estar vigilantes, a mantener una constante relación con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor desea para su pueblo, vivir en comunión con Él, estar en comunión con Jesús. Ahora, antes que venga el Señor Jesucristo por segunda vez, nosotros vemos señales de la venida de Jesús. Cuando estudiamos el capítulo número 24 de San Mateo,
y miramos las profecías de Daniel y Apocalipsis, existen muchas señales. Incluso yo estudiando Mateo 24 me he encontrado por lo menos 25 señales de la venida de Jesús. Por supuesto no vamos a estudiar esas 25 señales, pero son manifestaciones de misericordia de parte de Dios para que nosotros podamos mirar y podamos ver las señales, como cuando usted va a llegar a un lugar y usted ve las señalizaciones. Queda poco tiempo para llegar a la ciudad, tantas millas para llegar a Milwaukee. Cuando yo viajaba de Minnesota a Milwaukee siempre estaba pendiente de cuánto me faltaba para llegar. Asimismo, las señales nos anuncian la llegada de Jesús. Y quiero mostrar algunas señales que nosotros estamos viendo en nuestro medio. Por ejemplo, una de estas, Mateo 24:7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Algunas estadísticas, cuando usted revisa del acontecer mundial, nos muestran que las enfermedades se han incrementado hasta un más del 100%, nuevas enfermedades que surgen. Las pestes también se generan producto de las condiciones climáticas y el ambiente, cómo va cambiando, se van generando enfermedades. Los terremotos en los últimos 20 años se han incrementado también de manera importante en el planeta Tierra, creando sismos y maremotos, causando muertes de muchas personas. Entonces, esto es una señal que nosotros estamos viendo en vuestro alrededor, que Jesucristo lo anunció. Otra de las señales en Mateo 24:11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Existirán falsas doctrinas, falsas creencias que surgirán en los últimos años antes que Cristo venga por segunda vez. Por eso nosotros tenemos que acercarnos a la Escritura con humildad, con el deseo en nuestro corazón de aprender el mensaje de Dios, de estar sensibles a lo que Dios dice en su palabra. Otra de las señales es la maldad multiplicada en el mundo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice la Biblia también allí en Mateo 24:29 que inmediatamente habrán también manifestaciones en los astros. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Estos eventos en los astros también se han manifestado en la historia. Por ejemplo, nosotros miramos el oscurecimiento del sol que sucedió el 19 de mayo de 1790, también el evento de la caída de las estrellas que sucedió el 13 de noviembre de 1833, eventos registrados en la historia. Dicen algunos historiadores que el evento de la caída de las estrellas fue un evento tan impresionante que en la misma medianoche, mientras los astros estaban fungiendo en el cielo, parecía la plena luz del día, del mediodía, y era de noche, a diferencia del oscurecimiento del sol, que era las 10 de la mañana y no podían ni siquiera ver la palma de su mano, producto del oscurecimiento del sol. Y cada vez que nosotros vemos un evento en los astros, cada vez que vemos un eclipse solar, el oscurecimiento del sol, indica que la venida del Señor está cerca, que el Señor está por venir. Ahora, es interesante que los eventos que nosotros miramos también en vuestro alrededor, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre, peste, enfermedades,
las naciones en guerra. En los últimos años nosotros miramos un mundo lleno de violencia y algunas estadísticas interesantes de cómo el mundo ha venido desarrollándose en violencia producto de la guerra, las víctimas que han sufrido en las últimas guerras, por lo menos en los últimos 10 años o 20 años. Dice, por ejemplo, que la guerra en Ucrania y Rusia, que fue en el año pasado, ha traído como víctimas en total entre 38.000 a 800.000 víctimas. La guerra, por ejemplo, que se generó en el 2019 en Etiopía, en Sudán, más o menos las víctimas producto de la violencia y de la guerra fueron entre 300.000 personas, sufrieron la guerra. La guerra en el año 2002, que fue en Argelia, en Nigeria, en Túnez, aproximadamente 16.000 personas. La guerra que ha tenido contra el narcotráfico en el país de México, es una guerra que hay en México. Y allí, según las estadísticas, producto de la violencia de este tipo de guerra, más de 350.000 personas han sufrido la violencia de la guerra. Y así sucesivamente nosotros miramos y contabilizamos los actos de violencia, son evidencias de que el Señor Jesucristo está a las puertas y que nosotros debemos estar preparados para este evento. Ahora, después que el Señor Jesucristo viene por segunda vez, la Biblia nos muestra qué va a suceder después. Ya vemos nosotros que antes que Cristo venga serán todos estos eventos que hemos mencionado, pero después que Cristo venga habrán eventos también que se manifestarán y que debemos conocer. Por ejemplo, el primero lo encontramos en la manifestación de aquellos que mueren en Cristo. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es importante tener esto en mente, que va a suceder cuando Cristo venga por segunda vez. Los que murieron en Cristo van a resucitar. Ahora, los que queden vivos para la venida de Jesús, dice la Biblia allí mismo en 1 Tesalonicenses 4:17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vean ustedes que para el momento de la venida de Jesús, cuando Cristo venga por segunda vez, los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? Van a resucitar. Y esta es una verdad que está contextualizada en toda la Biblia en contra de la inmortalidad del alma. Hay personas que piensan que cuando una persona muere, su alma se va al cielo, y si era cristiano o creía en Dios, entonces se va ya a la presencia de Dios. No tiene sentido, porque si el Señor Jesucristo los va a resucitar cuando Él venga por segunda vez, entonces, ¿qué sentido tendría tenerlos en el cielo? ¿Verdad? Entonces, no habría ningún sentido la resurrección de los muertos en Cristo si ya Dios los tiene en el cielo. No tendría ningún sentido. Entonces, por esa razón, la Biblia no enseña acerca de la inmortalidad del alma. Los que mueren en Cristo quedan esperando y aguardando hasta que Cristo venga por segunda vez para resucitar a los que murieron en Cristo. Y nosotros seremos llevados juntamente con ellos para vivir con el Señor en el reino de los cielos. Ahora, ¿cuánto tiempo estaremos nosotros en el cielo con Cristo? Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 20, estos son acontecimientos sucesivos. Apocalipsis 24 dice: y vi tronos,
y se sentaron con ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Esto lo hemos estudiado, ¿verdad? Lo estudiamos ayer. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto tiempo? 1000 años, ¿verdad? 1000 años. Entonces, cuando Cristo venga por segunda vez, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Nosotros seremos llevados con Cristo a estar con Él en el cielo durante 1000 años. ¿Y qué vamos a hacer nosotros durante 1000 años en el cielo? Dice la Biblia que nosotros, dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo, aquellos, es decir, allí cuando se habla de facultad de juzgar, se refiere a que tendremos nosotros las evidencias del juicio de Dios y tendremos la oportunidad de que todas nuestras preguntas sean respondidas en el cielo a causa de quién se salvó, cuál fue la razón por la cual yo me salvé, o la razón por la cual alguien se perdió. Allí serán respondidas todas nuestras inquietudes y tendremos la oportunidad de estar en el reino de los cielos recibiendo toda la instrucción, y el Señor tiene un tiempo establecido para ese tiempo. Más o menos dice allí la Biblia exactamente, dice que son 1000 años. ¿Qué va a pasar durante esos 1000 años? Durante ese tiempo de 1000 años, allí mismo en Apocalipsis capítulo 20, el versículo número 4, ustedes recuerdan que dijimos que cuando Cristo viene por segunda vez, los muertos en Cristo van a resucitar, pero los que murieron sin Cristo no van a resucitar, sino que resucitarán después de los 1000 años. Vean lo que dice la Biblia allí en Apocalipsis 25, dice, pero los otros muertos, cuando dice los otros muertos, ¿a quién se refiere? Los que murieron sin Cristo. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿qué? 1000 años. Hasta que se cumplieron 1000 años. Por eso dice la Biblia, esta es la primera resurrección. Por eso dice el Señor, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque en la primera resurrección son los que murieron en Cristo. Pero los que murieron sin Cristo, cuando terminen los 1000 años, ellos se van a levantar. Y será un momento para ellos donde sencillamente, pues, ya van a darse cuenta de que realmente era verdad el reino de Dios. Y la situación para esos 1000 años en el cielo, aquí en la tierra, no va a ser una situación muy favorable. Mira lo que dice la Biblia durante esos 1000 años aquí en la tierra, cómo va a ser. Hay personas que dicen que cuando ese tiempo de 1000 años, algunas personas estarán sufriendo en un tormento, pero la Biblia no enseña tal accionar de parte de Dios. Dice la Biblia en Jeremías capítulo número 4, versículo número 23 al 26, que durante esos 1000 años dice, miré a la tierra y he aquí que estaba como asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban
eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Será una tierra desolada, no habrá nadie, estará todo vacío. No existirá vida en el planeta Tierra, a excepción de uno que estará vivo. Y es precisamente el responsable de todo el sufrimiento y todo el daño que causó en el planeta Tierra. Y es precisamente Satanás. Dice la Biblia allí en el libro de Apocalipsis, capítulo número 20, versículos 1 al 3, dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuánto tiempo? ¿Qué dice allí? Por 1000 años. Los mismos 1000 años que estaremos nosotros con Dios en el cielo, recibiendo la facultad de juzgar, reconociendo la justicia del juicio de Dios. La tierra estará desolada, vacía, a excepción de uno, Satanás. Y cuando dice la Biblia que prendió al dragón y lo ató por 1000 años, se refiere a que no tendrá opción de engañar a nadie. Ya no tendrá a quien engañar, no tendrá a nadie a quien persuadir con sus falacias, con sus mentiras. Y dice la Biblia: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Noten ustedes que la Biblia dice que el Señor pondrá su sello sobre él. ¿Cuál es el sello de Dios, hermano? Que estudiamos nosotros ayer. ¿Se acuerdan que estudiamos sobre el sello de Dios? Satanás tendrá que guardar el día del Señor. Obligado. Como es responsable de todo el daño que ha hecho en el planeta Tierra y todo el daño y el sufrimiento que le ha causado a la humanidad, por lo menos durante estos 6000 años, él tendrá que asumir la responsabilidad y durante esos 1000 años estará allí atado. Pero después de esos 1000 años será desatado, dice la Biblia, por un poco de tiempo. Y cuando terminen los 1000 años, es lo que la Biblia habla sobre el milenio, cuando terminen esos 1000 años en la tierra, Satanás será suelto. Los muertos que murieron sin Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? Van a resucitar, y entonces Satanás, ya suelto, ahora él ve allí a un ejército de personas. Y hay una visión en el libro El conflicto de los siglos que habla de personajes en la historia que fueron terribles, personajes como Hitler, personajes que promovieron la guerra, asesinos empedernidos, estarán allí. Y Satanás, después de los 1000 años suelto, por un pequeño periodo de tiempo, los impíos muertos resucitarán y Satanás los engañará para hacerles creer que la ciudad santa les pertenece, que el reino de los cielos les pertenece, e intentará usurpar nuevamente lo que Dios ha establecido. Pero para ese entonces ya todo el planeta Tierra, ya todo el universo habrá estado claro de la justicia de Dios, de la gravedad del carácter del pecado que ha causado dolor y sufrimiento en el planeta Tierra. Y entonces, cuando eso suceda, cuando los 1000 años se cumplan, dice la Biblia, Apocalipsis 20, 7 al 9, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Es una expresión literaria y figurativa de Apocalipsis para referirse a los ejércitos del mal, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra,
y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y dice la Biblia, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. En esta profecía, esto es una profecía para el futuro. En esta profecía nosotros vemos que ese será el momento en que será erradicado para siempre el mal en el universo. Y no habrá más evidencia ni más mal recuerdo del pecado, a excepción de las cicatrices del Señor Jesucristo que fueron colocadas en la cruz del Calvario y quedarán como recuerdo eterno de que Él sufrió y salvó a la humanidad. Pero llegará el momento cuando el mal será erradicado de este universo y nosotros, los redimidos del Señor, tendremos la oportunidad de vivir en la Nueva Jerusalén por 1000 años. Por eso dice la Biblia, vi descender del cielo la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, ataviada como una esposa para su marido. Y ya no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más sufrimiento, porque las primeras cosas pasaron. Vale la pena conservar la esperanza en Jesús. Vale la pena mantenerse en los caminos del Señor. No podemos nosotros dejar que estas oportunidades pasen desapercibidas, sino que antes bien, tomando el amor de Dios y poniendo nuestras manos en el arado, podamos participar de las ricas bendiciones que el Señor tiene para su pueblo, para sus hijos, para su iglesia. Entonces recuerda, Cristo viene por segunda vez. Cuando Cristo venga por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán. Nosotros seremos llevados con el Señor para morar con Él durante 1000 años en los atrios celestiales. Allí estaremos siempre con el Señor, recibiendo instrucción, recibiendo respuesta a nuestras preguntas, reconociendo la justicia del juicio de Dios. Pero después de los 1000 años, entonces vendrá descendiendo la Nueva Jerusalén, como dice Apocalipsis 21, y en el descenso de la Nueva Jerusalén, Satanás intentará tomar nuevamente el poder, pero ya no más, ya no habrá más oportunidad, y los muertos sin Cristo resucitarán, y de ese entonces descenderá fuego del cielo y los consumirá. Ese es un fuego que consumirá, solamente existirá hasta que consuma lo que tenga que consumir. Cuando se refiere al fuego eterno, se refiere a un fuego que proviene de un Dios eterno. No será un lugar de tormento donde la gente quedará atormentándose y recibiendo fuego por la eternidad. No, la Biblia no habla sobre eso. Será un fuego que consumirá hasta lo que consumió, así como sucedió con las naciones de Sodoma y Gomorra, que descendió fuego del cielo y consumió la ciudad de Sodoma y Gomorra, pero en este momento Sodoma y Gomorra no se está quemando, a pesar de que descendió el fuego eterno, el fuego de Dios sobre estas ciudades. Son evidencias de que finalmente la justicia de Dios será una realidad en nuestro universo. El pecado, la maldad llegará a su fin. La pregunta que se nos hace en esta noche: ¿has pasado hoy algún tiempo con Jesús? No olvides que cristianismo es vivir una vida de comunión con Jesús. Y yo invito a los amigos, los que nos visitan, que tal vez están escuchando este mensaje por primera vez o lo han venido escuchando durante cierto tiempo, a que se preparen y tomen decisiones tales como esta. ¿Te gustaría prepararte hoy para entrar en una vida de comunión con Jesús? Para continuar viviendo con Él por la eternidad. ¿Te gustaría prepararte para que cuando Cristo venga por segunda vez, tú estés allí dentro del grupo de los redimidos? ¿Sí les gustaría prepararse para ese momento? Anthony es que es tu nombre. Anthony Chávez. Gustavo.
¿Te gustaría prepararte para la venida de Jesús? Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí reiteramos nuestro deseo, levantando nuestra mano, de prepararnos para ese día glorioso? Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Conservemos la esperanza que Dios tiene para nosotros. Vamos a colocarnos de pie y vamos a cantar nuestro himno tema, Aún hay esperanza.